muchos mitos y teorías acerca de dónde apareció la esposa de Caín. Vamos a tratar en este tema bíblicamente qué dice la Biblia acerca de la esposa de Caín. Si le interesa el tema, quédese hasta el final, que ya comenzamos. Suscríbete a este canal, una luz en mi camino. Bienvenidos a mi canal, soy Antonio Murillo y en este video vamos a hablar acerca de la esposa de Caín, de dónde salió la esposa de Caín. Pero antes quiero decirte que te suscribas al canal, aprovecha que es totalmente gratis, no te cuesta absolutamente nada, solamente presione allí donde dice suscribirse, active la campanita para que así no te pierdas ninguno de mis videos. Entonces, comencemos. Suscríbete a este canal. Hay muchas teorías e hipótesis acerca de dónde resultó la esposa de Caín. Hay una teoría que dice que existió una raza preadámica, es decir, antes de Adán hubo una raza humana. Esto es lo que dice o afirma esta teoría, que antes de Adán hubo una existencia, hubo una raza humana y que de allí fue donde Caín encontró esposa para él. Hay otra teoría que afirma que Dios creó otra mujer antes de Eva, que también la hizo del polvo de la tierra igual que Adán, y que esta mujer no se sujetó, no se sometió a Adán, porque fue hecha del mismo material con que fue hecho Adán, y por eso no se sometió a Adán. Y de allí la teoría o la hipótesis que dicen muchos que existió una mujer antes de Eva llamada Lili, la cual la palabra de Dios sí menciona a una Lili en un solo pasaje bíblico, únicamente en Isaías 34:14. Allí la palabra de Dios menciona a Lili. Vamos a mirar esta porción de la palabra del Señor. La Reina Valera la traduce como lechuza, pero hay otras versiones, como esta que le voy a leer, que es la Biblia de Jerusalén. Allí menciona el nombre de Lili. Dice así la Biblia de Jerusalén en Isaías 34:14. Los gatos salvajes se juntarán con hienas, y un sátiro llamará al otro. También allí reposará Lili, y en él encontrará descanso. Vemos que aquí la palabra de Dios menciona a Lili, pero es un versículo aislado, no hay otra porción, no hay otro pasaje bíblico que mencione a esta mujer o a este personaje. Entonces de aquí se basan muchos para decir que Lili existió antes que Eva, y que de esa descendencia de Lili fue que Caín encontró esposa para él. Porque si vemos lo que dice la palabra de Dios allá en Génesis 3:20, allí nos da a entender de que Eva es la madre de todos los vivientes. Y si Eva es la madre de todos los vivientes, es porque de Eva se pobló toda la tierra. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Génesis 3:20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces aquí la palabra de Dios muestra a Eva como la madre de todos los vivientes. Este versículo descarta toda teoría de que haya existido otra mujer antes de Eva, o que haya existido una raza preadámica. Podemos mirar también lo que dice la palabra de Dios allá en Hechos 17:26. Dice así la palabra de Dios: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Vemos que aquí dice la palabra de Dios que de una sola sangre ha hecho el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Entonces, ese linaje obviamente viene de la descendencia de Adán, que fue el primer hombre que creó Dios, hecho por Dios, y de
esta descendencia de Adán y de Eva se pobló toda la tierra. Miremos lo que dice la palabra de Dios, hablando de la descendencia de Adán, allá en Génesis capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aquí nos habla la palabra de Dios de los dos primeros hijos de Adán y de Eva, Abel y Caín. El versículo 14 del capítulo 4 de Génesis es un versículo en el cual hay personas que se acogen a este versículo para decir que la tierra ya estaba siendo habitada por una raza diferente a la descendencia de Adán y de Eva. Leamos lo que dice Génesis 4:14, dice así la palabra de Dios. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Entonces, hay personas que dicen que ya había gente en la tierra, pero que esa gente no era de la misma descendencia de Adán y de Eva, porque solamente aquí la palabra de Dios está hablando de Caín y de Abel, y que si Caín mató a Abel, solamente quedó Caín. Y entonces, ¿de dónde apareció la esposa de Caín? Entonces, cuando Caín le dice a Dios que sería extranjero en la tierra, es porque si era extranjero era porque iba a llegar a una parte donde había personas, donde habían otras gentes, y que él iba a ser un extranjero en ese lugar, un extraño en ese lugar. Es decir, había gente en ese lugar que no era de la descendencia de Adán y de Eva. Por eso dicen que la tierra estaba siendo habitada por otra raza diferente a la de Adán. Pero vamos a seguir analizando esto a la luz de la palabra de Dios. Bueno, de este pasaje se acogen muchas personas para decir que la tierra estaba siendo habitada por una raza diferente a la de Adán. Vemos que el versículo 16 del capítulo 4 de Génesis dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz en Nod, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enod. Hasta aquí vemos que la palabra de Dios solamente hace mención, hablando de la descendencia de Adán y de Eva, de Caín y de Abel. Entonces, muchos dicen, entonces, ¿de dónde apareció la esposa de Caín si la Biblia no registra otros hijos que haya tenido Adán y Eva? Vamos a seguir mirando la palabra de Dios para que vamos encontrándole un significado, un sentido a todo esto que nos narra aquí la palabra del Señor Jesucristo. En el versículo 25 del capítulo 4 de Génesis leemos que dice así la palabra de Dios. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual concibió a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella: me has sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Aquí dice la palabra de Dios que conoció de nuevo Adán a su mujer. Cuando la palabra de Dios dice que conoció, está haciendo referencia a que tuvieron relaciones íntimas. Entonces, hasta aquí la palabra de Dios, llevando un registro cronológico, nos ha mencionado como hijos de Adán y de Eva a Caín, Abel, aquel que mató a Caín, y ahora Set, el tercer hijo de Adán y de Eva. Entonces, vamos a seguir mirando la palabra de Dios. Leamos Génesis 5, 1 al 3. Dice así: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo.
Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces, a los 130 años de la vida de Adán, engendró él a Set. Sigue diciendo la palabra de Dios. Génesis 5 del 4, vamos a leer hasta el versículo 5. Dice así: y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Entonces, los que se acogen a estas teorías de que hubo una raza preadámica, de que hubo una mujer antes de Eva, y que de allí fue donde Caín encontró esposa para él, se basan a este relato cronológico, como lo hemos leído aquí en la palabra de Dios. Porque vemos que la palabra de Dios primeramente habla que Adán y Eva tuvieron a Caín, luego Abel, el cual mató Caín, luego habla de Set, lo engendró Adán a los 130 años de su vida, y dice la palabra de Dios que a los 800 años de la vida de Adán engendró hijos e hijas. Entonces, el que se acoge a este registro cronológico de la palabra de Dios no encuentra otra salida para decir que la esposa de Caín tuvo que haber sido alguien diferente de la descendencia de Adán. Pero vemos, hermanos y amigos, que la palabra de Dios no está escrita cronológicamente. En ese lapso de tiempo en el cual Adán engendró a Caín y luego a Abel, hasta que engendra a Set a sus 130 años, pudo Adán haber engendrado muchos otros hijos de Eva. Es decir, que la palabra de Dios aquí en el libro de Génesis no sigue un orden cronológico, sino que la palabra de Dios menciona a Caín, o habla de Caín, porque Caín fue el primogénito, y el primogénito en ese tiempo tenía muchos privilegios. Habla de Abel, porque Abel fue aquel a quien su hermano, el primogénito, mató. Habla también de Set, porque dice la palabra de Dios que desde el nacimiento de Set, o de esa descendencia de Set, viene, es decir, el Mesías. De esa descendencia de Set viene el Mesías, es decir, el Cristo. Por eso la palabra de Dios coge a estos personajes y hace mayor relevancia sobre ellos. Y luego dice al final que a los 800 años de la vida de Adán engendró hijos e hijas. No quiere decir esto que antes de los 800 años de la vida de Adán, él no hubiera engendrado otros hijos. Él engendró muchos hijos antes de los 800 años, e incluso antes de los 130 años de su vida, que él engendrara a Set. Seguramente él engendró otros hijos. Sencillamente que la palabra de Dios, como no lleva un orden cronológico, o no menciona a estos otros hijos de Adán y Eva. Entonces, la palabra de Dios no da cabida para que sea otra raza o sea otra descendencia en la cual Caín haya hallado esposa para él. La palabra de Dios no da lugar a que haya existido una raza preadámica o que haya existido una mujer antes de Eva, porque como leímos, dice la palabra de Dios que Eva es la madre de todos los vivientes, y como leímos en Hechos 17:26, que de una sola sangre hizo todo el linaje de la tierra. Entonces, mis amados hermanos y amigos, la esposa de Caín fue una parienta suya. Entonces, no sé usted qué opine de todo esto, pero sí me gustaría que dejara su opinión en los comentarios, aquí abajo, en los comentarios, para que así compartamos todos la palabra de Dios.
Y te sugiero, mi estimado amigo y hermano, que si no te has suscrito al canal, aproveches este momento para suscribirte, para que así la palabra de Dios llegue a muchas más personas y puedas compartir este video para que muchas personas también adquieran el conocimiento de la palabra de Dios. Dios les bendiga y les guarde y nos veremos en un próximo video. Ha escuchado un mensaje extraído de la poderosa palabra de Dios. Si ha sido de bendición para su vida, compártelo con tus amigos, regálanos un me gusta, y suscríbete a este canal. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.